cordial saludo, mi nombre es Elvar Andrés Mosquera. Les voy a hablar acerca de la tecnología RISC, de los microprocesadores RISC, como parte del trabajo final del curso de arquitectura de computadores. Como podrán ver, aquí está mi portada, y para empezar debemos primero dar la definición de qué es un microprocesador. Microprocesador. El microprocesador o simple procesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Esta unidad central de procesamiento está constituida esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica LU y una unidad de cálculo coma. Tipos de arquitectura de microprocesadores. Entre las más importantes tenemos la CISC y la RISC. En esta parte nos compete hablar de las RISC, pero también tenemos la definición de CISC para que entendamos un poquito más el tema. CISC, en inglés Complex Instruction Set Computer, computadoras con conjunto de instrucciones complejo. Es un diseño de procesador en una sola instrucción, puede ejecutar varias operaciones de bajo nivel. RISC, del inglés Reduced Instruction Set Computer, es como decir lo contrario de la CISC, ¿no? Reduce, en español, computador conjunto de instrucciones reducidas. Es un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o microcontroladores. Digo contrario al CISC, pero en condición de trato de la información o de los archivos, de los registros. Como les decía, nos vamos a enfocar en los tipos RISC. Entonces, ya les he dado la definición, que ya sabíamos qué quiere decir RISC, que es el acrónimo de Reduced Instruction Set Computer, que es reducción de instrucciones de computadoras en nuestro idioma. Se tiene por procesador RISC aquel que tiene instrucciones con unas características determinadas. Una instrucción no es más que una dedicación de lo que se debe hacer en el micro con los datos. Gracias a las instrucciones se crean los programas. Existen muchos tipos, entre ellas, aunque se destacan las aritméticas, las lógicas y las de control de flujo. En términos reducidos puede llevar al engaño. No se trata de que sean pocas instrucciones, sino de que éstas sean más sencillas o sencillas. Breve historia de los microprocesadores tipo RISC. Los inicios de la tecnología RISC surgen en el ambiente académico en 1980 en la Universidad de Berkeley, California, donde el Dr. David A. Patterson inició un proyecto denominado RISC-1, obteniendo resultados en tan solo 19 meses. Seguidos por RISC-2, SOAR, Smalltalk o RISC-I SPUR, que en inglés tenemos el acrónimo Symbolic Processing on a RISC, pero simultáneamente a la Universidad de Stanford, el Dr. John Hansen inició también un proyecto de implementación RISC, denominado MIX, seguido por el sistema MIX-XMP, enfocados hacia el proceso simbólico, demostrando así las capacidades de velocidad de la arquitectura RISC. Ambos doctores en sus distintas universidades empezaron sus proyectos en base a la tecnología RISC y se vieron envueltos rápidamente en actividades comerciales, y en concreto el llamado Hansen fue uno de los fundadores de MIX Computer System, mientras parte de eso actuó de asesor durante el desarrollo de mi primer SPAR, el acrónimo en inglés que es Scalable Processor Architecture. Es una arquitectura RISC Big Endian, es decir, una arquitectura con un conjunto de instrucciones reducidas, que es lo típico, no RISC. Factores y condiciones que impulsaron el desarrollo de los procesadores RISC. Como les venía diciendo, los microprocesadores RISC utilizan solo un simple conjunto de instrucciones para leer y procesar los datos. Estos conjuntos simples de instrucciones se completan normalmente en un ciclo de reloj de la computadora o el número de pulsos del oscilador.
por segundo que el procesador del equipo puede manejar, es decir, la velocidad se mide en megahertz o gigahertz. Reducción de las brechas en la velocidad entre la CPU y la memoria. Eso hace una arquitectura RISC. Reduce las brechas de la velocidad entre la CPU y la memoria. Comprensión efectiva de las instrucciones simples y complejas. Segmentación o pipeline. ¿Qué quiere decir esto? Serie de elementos de procesamiento de datos ordenados de tal modo que la salida de cada uno es la entrada del siguiente. Velocidad de la memoria, agiliza. Problemas con la lactancia de instrucción, por eso se impulsó este tipo de microprocesadores, porque había mucho problema con la lactancia de instrucción y problemas de dependencia mutua entre instrucciones y mucha supersegmentación. Ya dijimos que es una segmentación. En ese tiempo había mucha supersegmentación, entonces esto provocó y agilizó la creación de los microprocesadores tipo RISC, o también en base a la arquitectura von Neumann, ¿no? Y un superprocesador escalar. Las características. Hemos venido diciendo que es un conjunto de instrucciones reducida y simple. Las instrucciones son de longitud fija, predominan las instrucciones que se ejecutan en un ciclo de máquina, lo que permite la segmentación o pipeline. Tiene un procesamiento de instrucción, capacidad de manejar varias instrucciones al mismo tiempo, tiene pocos modos de adicionamiento, poseen pocos tipos de datos soportados. En la arquitectura, esta arquitectura son log-store, quiere decir que solo permite la memoria para tener acceso a las operaciones de carga y almacenamiento. Log, carga, store, almacenamiento. Y los valores de una operación necesitan ser cargados desde la memoria y estar presentes en los registros. Yo creo que está bien explicado. El distanciamiento más utilizado es registro a registro. La implementación de las instrucciones es directamente en el hardware. Usa compiladores más complejos. Utiliza gran número de registros de propósito general. En el diseño de una máquina RISC se tienen 5 pasos. Analizar las aplicaciones para encontrar las operaciones claves. Diseñar un bus de datos que sea óptimo para las operaciones claves. Diseñar instrucciones que realicen las operaciones clave utilizando el bus de datos. Agregar nuevas instrucciones solo si no hacen más lenta la máquina. Repetir este proceso para otros recursos. Como ya les había comentado, los RISC están basados en la tecnología o en la arquitectura von Neumann. Por eso tenemos una memoria central y una unidad central de proceso, o CPU. En la memoria central tenemos una memoria RAM y una memoria ROM. Y la unidad central de proceso se comunica con esta memoria central por los medios de intercambio de estos buses, que son los buses de control, buses de direcciones y el bus de instrucciones. Pero ¿cómo así que bus de instrucciones y bus de direcciones y bus de instrucciones? Para ello vamos a dar un significado acá a esto. Primero empecemos que es un bus. Todos estos elementos se comunican entre sí a través de buses, ya sea para manejar las acciones a realizar por la máquina o para mover datos. Como ya he dicho, hay tres tipos de buses. De datos, que es en este caso el de datos e instrucciones, permite el intercambio de datos, ya sean instrucciones o datos con el resto de elementos de la arquitectura. Es decir, mediante el bus de datos, la unidad de control recibe instrucciones y la luz los datos desde la memoria, al igual que también los envía por este medio. Bus de instrucciones. Transmite las direcciones de memoria que van a ser usadas desde la CPU para poder seleccionar los datos que serán usados. El bus de control es el que transporta las órdenes generadas por la CPU para controlar los diversos procesos de la máquina. Funcionamiento de la arquitectura. Para ver cómo funciona la arquitectura,
Este diseño de la arquitectura, como ya he comentado, es básico. Ya les dije que tiene los buses, la unidad central y la memoria, la unidad central de proceso, CPU, y la memoria central donde están la memoria RAM y la ROM. Y almacena instrucciones y datos. La arquitectura von Neumann trata la misma forma los datos que las instrucciones. Tipos de procesadores RISC. Entre los tipos de procesadores RISC tenemos la familia MIX, como ya la vemos con el nombre de MIX, siglas del microprocesador Without Interlock People and States. Se conoce a toda una familia de microprocesadores de arquitectura RISC desarrollados por MIX Technologies. Familia SPARC es una arquitectura RISC originalmente diseñada por Sun Microsystems en 1985. SPARC es una marca registrada de SPARC International Inc., organización establecida en 1989 para promover la arquitectura SPARC. Familia PowerCP. Los procesadores de esta familia fueron producidos por IBM y Freescale Semiconductor, que era la división de semiconductores y microprocesadores de Motorola, siendo utilizados principalmente en ordenadores o computadoras Macintosh de Apple hasta el año 2006 y en varios modelos IBM. Familia Alpha, microprocesador Compa Alpha 21264C. La familia de procesadores de 64 bits Alpha fue introducida por DEC Digital Equipment Corporation. Disculparán ahí un poquito del inglés, pero macheteadito, pero ahí lo entendemos. ¿Cómo es el multiproceso en la memoria caché? Los sistemas de memoria multinivel caché son un esfuerzo para evitar el número de peticiones realizadas por la CPU al bus. Con esto se evita de pronto una interrupción o como digamos así un caos en la petición de instrucciones que se hace de la CPU a la memoria central, evitando así colapso en la traída y llevada de información. Se podría decir que es un cuello de botella, como decíamos anteriormente. El mismo túnel de entrada es el mismo túnel de salida, y si tenemos muchas instrucciones de entrada, a veces el microprocesador no agiliza las salidas, entonces se nos va a ver una interrupción o muchas veces una congestión. Bueno, los cachés son pequeñas y rápidas y por tanto caras. Memorias que hacen de tapón buffer entre la CPU y la memoria externa para mantener los datos o instrucciones. Se basan en el principio de la localidad, lo que significa que, dada la fundamental naturaleza secuencial de los programas, los siguientes datos o instrucciones requeridos estarán localizados inmediatamente a continuación de las actuales. Entonces, la memoria caché lo que nos va a permitir es que esto no suceda, y si sucede, sea atendido rápidamente para evitar el trauma y la congestión. Los datos contenidos en la memoria caché se organizan en bloques denominados líneas. Las líneas son encargadas en la caché como copias exactas de los datos situados en la memoria externa. Para referenciar a los datos de la memoria caché, se emplean marcas tags que identifican cada línea. Las marcas o tags emplean una porción de la dirección física de los datos para compararla con la dirección física solicitada por la CPU. Cuando existe una coincidencia exacta de la dirección y de otros cualificadores, estado, privilegio, contexto, etc., se dice que está teniendo lugar a un cierto hit de caché. En caso contrario, tiene un lugar a un fallo, lo que les decía, un hit, o sea que lo lanza, la saca, la descongestiona. Y si no, en caso contrario, tiene un lugar a un fallo, o sea, se nos congestiona el flujo de la información si la caché no es rápida. Y en ese caso los datos han de ser recuperados desde la memoria. Si se atasca, entonces el microprocesador va y compara la información y va a la memoria y la recupera rápidamente. En resumen, podríamos decir que aunque es un poco difícil de comprender a primera explicación, a primera es esencial conocer las bases de la computación cuando uno se dedica o quiere aprender algo de computación,
o la programación, y así llegar a comprender cómo afecta a nuestros programas la interacción del sistema. Aunque actualmente muchos lenguajes nos abstraen de todo esto, pero eso sería dentro de la arquitectura software. Hay muchos programas que nos ayudan a comprender mejor esto, pero como se dice aquí en el resumen, sería estudiar una arquitectura software y no una arquitectura base del microprocesador. Bueno, para esta información yo me basé en estas páginas web. Espero hayan entendido lo que quise exponerles acerca de las tecnologías RISC. Y las tecnologías RISC se cree que van a ser el futuro de los microprocesadores, o ya son el futuro de los microprocesadores. Muchas gracias y no sé, gracias, hasta luego.